Hola, ¿qué tal, apreciados amigos de Charla Bíblica? Nuevamente damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Hemos llegado ahora al quinto estudio de esta cuarta temporada del libro de Deuteronomio, la verdad presente. Creo que es muy interesante lo que hemos estado aprendiendo de este libro pasado, donde juntos pudimos sacar lecciones lindas. Hoy hemos llegado a este quinto estudio que se titula El extranjero dentro de tus puertas. Uno de los mandamientos clave que Dios esperaba era que el pueblo de Israel pudiera tratar con amor y misericordia a los extranjeros. Hoy vamos a ver cómo los extranjeros, desde la perspectiva bíblica, Dios esperaba que ellos fueran tratados de una manera especial, diferente, y cómo hoy tú y yo podemos marcar la diferencia en la vida de muchas personas que son los extranjeros de nuestro tiempo. Para esto estamos muy contentos de hoy tener nuevamente invitados muy especiales que nos están acompañando, como es Mayra. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Que estás con nosotros. Muchas gracias. Y también tenemos a Israel. Gracias, Israel, por acompañarnos. Es un placer, un gusto de nuevo estar aquí en este programa. Gracias, ya la cuarta temporada y ustedes siempre nos han estado apoyando. Pues hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el extranjero dentro de tus puertas. Pero antes de iniciar queremos pedir la bendición de Dios y quisiéramos pedirte, Mayra, si nos puedes dirigir. Ok, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar y poder desde aquí compartir este estudio que haremos de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos de la mejor manera, Señor, poder compartir el estudio y que pueda llegar a nuestro corazón. Amén, también. Amén. Transfórmanos, Señor, en todo momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues es un estudio muy bueno, muy interesante. Creo que vamos a sacar lecciones de todo tipo. Aquí habla de cómo tratar a las viudas, a los huérfanos, cómo Dios quería que el pueblo de Dios tuviera una actitud diferente, una actitud linda con eso. Para empezar, entonces, quisiera que me acompañaran a Deuteronomio 10, del 16 al 17, donde Dios le está pidiendo algo extraño, Israel y Mayra, al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Ellos tenían una tradición muy interesante, y que era la circuncisión, ¿no? Esta era una señal especial. Pero mira, en Deuteronomio 10:16 dice: así que circunciden el prepucio de su corazón. O sea, el corazón no tiene prepucio. Desde ahí comienza todo, ¿no? Y no sigan siendo obstinados, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Esto me llamó impresionantemente la atención. ¿Qué quiso decir realmente Dios, Israel, Mayra, al pueblo de que se circuncidaran del corazón? Eso, obviamente, físicamente es imposible. ¿Qué era lo que realmente estaba queriendo decir Dios? Bueno, Dios a través de este símbolo estaba dando una señal, era la señal del pacto para que aquellos que tenían que pertenecer al pueblo, a la nación que Dios había elegido. Y se volvió esto era una orden de Dios, ¿sí? Era una ordenanza de Dios. Y cuando un extranjero quería pertenecer a la nación, tenía que hacerse la circuncisión para que fuera parte de ese pueblo y así también abrazar al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Así que tiene ese trasfondo, una señal de pacto. De pacto, ¿no? Excelente. Y cuando Dios les dice, Mayra, circunciden el corazón, ¿qué era lo que realmente les estaba queriendo decir? Ahí va un poquito más allá. Yo tengo un post-it que tengo ahí en la oficina que dice: permite que tu creencia en Dios baje de tu cabeza a tu corazón. O sea, como cristianos tenemos mucho conocimiento de Él. Y muchos en el pueblo judío también. Sin embargo, solamente estaba en la cabeza. No bajaba, no estaba en el corazón realmente el amor hacia los demás. Y eso es lo que requiere. O sea, requiere una transformación interna más que externa, ¿verdad? Sí, requiere transformación que solamente nuestro Dios puede darnos. Es impresionante eso, Israel, porque hoy en día el mundo no cristiano, de repente ocurren situaciones, ¿no?, donde hay inconsistencias entre el mensaje que se proclama
y a veces en la vida práctica, ¿no? De repente hablamos del amor y no lo vivimos en casa o en el vecindario. ¿Cómo esto debería impactarnos a los que creemos en Dios, Israel, y el mensaje que se nos está dando respecto a esto? Bueno, el corazón, cuando se endurece, ¿no? Con el tiempo, pasan los años, el corazón llega a endurecerse, y cuando Dios dice aquí y expresa que no endurezcáis más vuestra cerviz, se refiere a nuestra cabeza, ¿no? Había una terquedad constante del pueblo para entender a Dios, para obedecer a Dios, y no le obedecía porque había ese prepucio, vamos a decirlo, simbólico, de pecado, de malicia, de mal en ellos, que pues no podía entonces hacer Dios una transformación completa en ellos. Pero eso es necesario cuando Él les dice que debería de haber un cambio de corazón. Dios quería el corazón del pueblo, es decir, su mente, como decía la hermana, sus afectos, su amor, su tiempo, su contacto con esa conexión con ellos. Pero la terquedad de continuar, querer seguir estar en el pueblo de Dios, pero también querer seguir practicando el pecado. Sí, claro, lamentablemente ellos pues no se lograron liberar de todo eso, ¿verdad? De esas actitudes quizás no muy gratas, que lamentablemente en la vida práctica no se podían reflejar, ¿verdad? Mayra, y hay algo aquí que me llama la atención en el contexto en el que lo está diciendo, porque en el versículo 21 dice: Él es nuestra alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti obras grandes y portentosas que tus ojos han visto. O sea, le recuerda, o sea, todo lo que Él ha hecho anteriormente por el pueblo, y entonces en consecuencia, por eso mismo el amor que el pueblo debía de tener hacia los demás, ¿no? El quitar eso del corazón, porque Él ha hecho grandes cosas, ¿no? O sea, ese es el cambio. Ellos tenían que recordar eso, y entonces viene el siguiente elemento, ¿no? En Deuteronomio 10:18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Aquí aparece un grupo interesante que hoy en el siglo XXI hablaríamos de personas vulnerables, ¿no? Encontramos personas viudas, encontramos huérfanos. Hoy en día, con las migraciones que han ocurrido en el mundo, en todo el planeta prácticamente, este grupo ha llegado a formar parte de un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se debía reflejar el verdadero cambio del pueblo de Dios de manera práctica en este sentido, Israel y Mayra? Hay una piedra que le llaman piedra de toque. Esta piedra de toque la utilizan los que hacen joyas, los orfebres, joyeros, y la usan para ver si el metal realmente es auténtico. Sí. Y entonces en esa piedra, un cuarzo y mezcla de elementos ahí, tallan la pieza, y con ciertos químicos ellos pueden darse cuenta si ese metal es verdadero o falso. Y este versículo, o esta parte de aquí, de este grupo vulnerable, como decía, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, es la piedra de toque para el cristiano, porque no podemos hablar y decir tantas cosas acerca de Dios y del conocimiento que podemos tener en nuestra cabeza, como dije hace un momento, si no lo bajamos hacia nuestro corazón, y entonces no lo reflejamos en ayuda y amor al prójimo. En el tiempo de Israel, estos tres personas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, tenían garantizada la ley, o sea, tanto las mujeres con los esposos, los hijos con sus padres, y la persona que vivía en un país, pues por las leyes de su país. Sin embargo, en este contexto, o sea, son ilegales, o sea, no tienen nada. Si moría una viuda, no pasaba nada. Si a un huérfano alguien se lo llevaba como esclavo, no pasaba nada. Si a un extranjero lo mataban o le hacían algo, o sea, no había para ellos. Entonces Dios aquí está bajando de la ley humana, de la ley
como lo diría, lo que es legal, a volverse humano, a volverse en el amor a los demás. Y esto es lo interesante, ¿no? Aquí se acaba ese tipo de ley y empieza entonces el ser humano, el amor de los demás que Dios da a nuestro corazón para compartir. Impresionante cómo Él espera eso. El pueblo de Israel de repente, pues ellos se creían especiales, eran los elegidos, ¿verdad? Dios los amaba, pero de alguna manera, ¿no crees que Dios les estaba motivando para que ellos también tuvieran esa actitud con las viudas, los huérfanos y los extranjeros? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Claro, por supuesto que Dios les estaba queriendo enseñar o recordar de dónde habían venido ellos. Ellos se olvidaban. Porque como que lo olvidaron, ¿no? Sí, lo estaban olvidando. Y eso nos ocurre hasta en nuestro tiempo, ¿no? ¿De dónde venimos? A veces hacemos ciertas cosas que podían ser contrarias a lo que en un momento nosotros hacíamos en un principio, y ahora no entendemos y no queremos entender a los demás. Pero el pueblo de Israel fue 400 años esclavo. Wow. Fue una profecía. Ya estaba profetizado desde el libro de Génesis. Allí Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, cuántos años iba a estar el pueblo como esclavo. Y eso se cumplió. Y el pueblo sufrió lo que esas mismas características que menciona Mayra, ¿no? que sufren a veces el viudo, el huérfano. Porque en Egipto, ¿qué les importaba a los egipcios que muriera un judío? Nomás lo hacían a un lado y ya seguían trabajando. Nada, para nada. Entonces, no había privilegios para ellos. Cuando entra Moisés a liberar al pueblo, miren, nada más ahí tenemos, no le importaba al faraón, ¿verdad?, lo que pasasen, lo que sufriesen. Así que esto realmente nos ilustra, sin duda alguna, creo que es una reflexión, ¿verdad?, que para nuestro tiempo, el no olvidarnos de dónde nosotros venimos. Porque con el tiempo que vamos creciendo, cuando somos niños, ¿verdad?, sufrimos a veces como explico, tenemos experiencias como el ser huérfano, o el haber padecido mucha pobreza, o ser un extranjero y huir, correr, cruzar un río, una frontera, y con peligros, que te pique una serpiente, que te muerda un lobo, ¿verdad?, no sé, animales, insolación, cuánto sufrimiento por querer tener una nueva vida, ¿no? Y eso a veces cuando somos adultos lo olvidamos, ¿sí? Pero sin embargo hay personas, yo he conocido personas que sufrieron tanto por eso, que ayudan al extranjero, se dedican a ayudar al extranjero. Claro, porque tienen una actitud de misericordia, fueron conmovidos. Sí, fueron conmovidos, lo vivieron, lo experimentaron, y son humanos. Marcan la diferencia. Exactamente. Qué bonito, eso es impresionante. Mucha de esa gente a veces, Mayra, ni siquiera creen en Dios, ¿verdad? Ni siquiera profesan una religión, pero lo hacen por convicción propia. Y ahí es donde quiero que lleguemos. En Deuteronomio 10:19, el Señor aconsejó, en mi versión Reina Valera contemporánea, dice: así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Es decir, Dios lo enfatiza. Ustedes, hoy que están bien, hoy que tienen comida, hoy que son una nación, hoy que tienen una casa, hoy que están en paz, deben tratar a aquellos que fueron vulnerables, porque ustedes también un día fueron vulnerables. Es decir, no pierdas esa sensibilidad, no pierdas eso que un día, no olvides nunca que un día estuviste en necesidad y que ahora hay gente que está en necesidad. En este sentido, en sentido práctico, Mayra, ¿cuál es el énfasis del mensaje que Dios desea que entendiera Israel y qué significa esto para nosotros hoy? Muchas de las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con el cristianismo práctico. Desde la persona que a veces llega y nos limpia el vidrio. Yo admiro a mi esposo porque coge a veces del presupuesto una cantidad y la trae ahí en el carro, a veces en monedas,
para darlas a las personas que nos limpian el vidrio. Y ahí donde pasamos nosotros constantemente, ahí todos los días están, pues. Y pasamos varias veces y pues varias veces hay que dar, ¿no? Entonces, a veces le digo, pero pues ya le diste hace ratito que veníamos. Y él dice, bueno, pero nosotros tenemos un sueldo. Él depende de lo que nosotros podamos hacer por ellos. Entonces, todas estas cosas debieran de estar desde nuestro estilo de vida, el ayudar a los demás. O sea, no es que un programa para ayudar de tal a tal fecha y ya. Jesús dijo, a los pobres siempre los vamos a tener. Y igual vamos a tener siempre, y aquí Reynosa es un lugar donde esto abunda, o sea, vamos a tener personas migrantes, extranjeros, personas viudas, incluso hasta en nuestras iglesias mismas, o tal vez nuestras madres o nuestra tía o algún familiar es viuda, ¿sí? Entonces a ellas también cuidar, a los muchachos que no tienen sus padres, o sea, todo esto, pero no como un programa dentro de la iglesia, ¿verdad? O dentro de solamente un tiempo para ayuda, sino como un estilo de vida en el que nosotros podamos constantemente, ya sea a través de nuestros recursos, a través de nuestro tiempo, poder dedicar para ayudar a otros. Qué bonito, qué bonito. Ahora, Israel, desde la perspectiva espiritual, ¿cómo este mensaje de Dios para su pueblo nos alcanza a nosotros desde el punto de vista de la redención? Nosotros éramos pecadores y Dios nos redimió. ¿Cómo esto debería aplicarse ahora espiritualmente hablando? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena para el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Porque podemos nosotros, como mencionaba hace un momento, olvidar de dónde hemos venido. Entonces, por eso es importante la reflexión. Y creo que Dios nos está enseñando a través de este suceso, que cuando Dios le da este recordatorio a la nación judía, a nosotros también en la actualidad, de que nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos perdidos, estábamos sin un Salvador. El pueblo de Israel así estaba también, no tenía quien lo pudiera liberar. Igual nosotros en este tiempo donde el pecado abunda, pero también abunda la gracia de Dios. Hay redención, hay esperanza para el ser humano. Qué bonito. En ese tiempo. Cuando el ser humano ve hoy en día, porque también se siente esclavizado, y más cuando están viviendo en los hogares ahora, ¿verdad? Con la pandemia, que ya poco a poco vamos volviendo a la vida anterior, ¿verdad? normal, ¿verdad? Estaba mucha gente desesperada, ¿no?, por salir. Una vez mi hijo, cuando empezaba la pandemia y ya llevábamos, creo que dos meses, me decía, ay, ¿cómo no va a aguantar 2 meses? Decía él, la gente no quiere aguantar 2 meses en la casa encerrado. Si el pueblo de Israel duró 400 años de esclavo, y decía también, y cuando los judíos también vivieron varios años también aprisionados, ¿verdad? Ahí por el siglo pasado, antepasado, ¿no? Así que, ¿cómo no soportar eso? Pero bueno, eso lo dijo él, sí, tanto pensarlo, porque después de varios meses ya querían salir, ¿no? Como todos. Salir, como todo nos ha pasado. Pero Dios nos da, gracias a Él, nos ha dado la redención en Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador del pecado y de librarnos de cualquier angustia, desesperación allá en este mundo. En Jesús hay redención. Qué bonito eso. Qué bonito, porque esa gracia que recibimos de Él nos debería hacer mejores personas, ¿no? Nos debería ayudar a entender, no juzgar a los demás cuando se equivocan, y a ayudarlos a que ellos también puedan recibir esa gracia maravillosa y que sus vidas puedan ser transformadas. Hoy en día, Mayra, se habla mucho de los derechos humanos, y bueno, muchos de esos derechos obviamente son legítimos para mantener equidad en la vida de la humanidad. Sin embargo, ¿cómo en materia de derechos humanos el extranjero, la viuda y el huérfano en aquella época debían ser tratados con justicia,
Pero hoy, ¿cómo podemos aplicar esto? Ahora que a veces los derechos humanos son incluso manipulados para ciertas agendas políticas o personales, ¿no? ¿Cómo podemos no caer en un evangelio social, sino más bien a través de todo esto decir a las personas que para Dios son todos muy valiosos, pero que también hay algo más grande que solo quedarnos en el ámbito social? ¿Qué consejos prácticos podrían recomendarnos para terminar nuestra charla? Pues la justicia, ¿no? Hay que ser justos. Actuar siempre con justicia. Siempre actuar con justicia, pero a veces, ¿qué es mejor? Yo diría otra pregunta, ¿no? ¿Que la justicia o hacer lo correcto? Porque podríamos pensar, o sea, es justo que viene el extranjero, pero viene por justicia, buscando justicia, y cuando llega al extranjero, ¿le van a hacer justicia o se le va a tratar correctamente? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Vemos que estaba viendo en nuestro país que ha ingresado un grupo de extranjeros, y que las leyes de nuestro país le defienden cuando entran al país, al extranjero. O sea, hay países en nuestro mundo entonces que cuando entra un extranjero hay un derecho para ellos también. Eso es bueno, ¿no? Sí, claro, claro. Qué bendición. Pero también he notado que hay leyes que no los benefician tampoco, sino que también los tienes que regresar. Los marginan, sí, no les abren las oportunidades. Exacto. No te puedes quedar aquí para siempre, le dicen, ¿no? Así que el tema de los derechos humanos sí es algo delicado, es muy abarcante. Hay derechos universales, ¿verdad?, de los derechos humanos, y es algo que va cada vez en apogeo, va creciendo, y que se va, porque se tienen derechos hasta el peor ser humano que podemos tener en este mundo, que puede haber en este mundo, tiene derechos, son defendidos también sus derechos. Por eso hay una organización mundial de los derechos humanos, para que no se le trate injustamente. Qué cosas, ¿no? Pero en la vida espiritual, ¿cómo podemos aplicar esto en lo espiritual? Bueno, nosotros creo que no tenemos derecho a defendernos de cuando nosotros somos conscientes de nuestras faltas, nuestros pecados. Pero como que el Señor entonces viene a ocupar ser nuestro abogado, que entra, ¿verdad?, en los derechos, quien nos defienda, y Él aquí ocupa un lugar importante de ser nuestro abogado y nuestro defensor, ¿verdad? Sobre todo nuestro defensor. Tenemos a alguien que nos defiende entonces y que nos da el verdadero valor de los seres humanos, ¿no? Quisiéramos terminar en este momento y quisiéramos pedirte, Mayra, Israel, que les pudieras decir a nuestros amigos de Charla Bíblica cómo este estudio les ayuda a acercarse más a Dios y cuál sería el último consejo que ustedes nos darían. Adelante, Mayra. La vida cristiana, sin duda, que es la relación que nosotros podemos tener con nuestro Dios, ¿verdad? O sea, entre más relación directa tengamos con nuestro Dios, eso se va a reflejar en lo que nosotros hacemos hacia los demás también. Así que si en algún momento en tu vida tú sientes que está vacía, que no tiene sentido, que vas a una iglesia, asistes, te sientas, te regresas y no hay una que llene ese vacío en tu corazón, sin duda que esta parte puede ser la que esté haciendo falta. Buscar ayudar a otras personas, el ver el desánimo, ayudar a las personas desanimadas, a las personas que están en necesidad. Aquí en nuestra ciudad tenemos muchas personas. Cuando nosotros suplimos las necesidades de otro, entonces podemos ver que la nuestra no es tan grave. Y entonces de esa manera nosotros vamos a encontrar ese sentido en nuestra vida. Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante Él en su presencia con regocijo. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando nosotros ponemos nuestra voluntad al servicio también de los demás, cuando ayudamos a otros. Ahí comienza todo entonces, ¿no? Cuando hay ese buen deseo. Muy bien, gracias Mayra. Israel.
Gracias. Yo traigo una reflexión en mi corazón después de estudiar esta lección acerca de los extranjeros, y es que Dios ama a los extranjeros. En un momento nosotros somos extranjeros cuando viajamos a otro país. ¿Qué pasaría si un día yo me encuentro en una situación como en que me pierdo mis papeles y ahora no tengo cómo comprobar que yo soy un extranjero y que estoy legal? Pero ¿en qué momento me voy a encontrar así? Bueno, cuando me encuentre en ese momento, ¿qué voy a hacer? Bueno, nunca me ha pasado, pero ahora hay que entenderlos y hay que amarlos. Hay que amar al extranjero, es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, es lo que nos ha enseñado. ¿Y por qué amarlo? Porque Dios ama a los extranjeros. ¿Por qué amarlos? Porque Israel fue extranjero y nosotros fuimos extranjeros, vivimos en el pasado quizá una vida fuera de Dios, y Él nos rescató, Él nos liberó y dejamos de ser extranjeros. Y si fuimos huérfanos, Él ahora es nuestro Padre. Yo soy un huérfano de padre hoy, y Él es mi Padre celestial, ¿no? Él es el que nos ha dicho, si faltase alguno de nuestros padres, Él va a ser nuestro Padre, que no lo olvidemos. Y traigo esa reflexión en mi corazón, y creo que igual que Mayra, opino lo mismo, que deberíamos hacer más amorosos y más humanitarios con los extranjeros. Qué bonito. Que Dios nos ayude para lograr eso. Y bueno, les agradecemos mucho su valiosa presencia en Charla Bíblica. Es un tema muy interesante que tiene muchos elementos. Creo que hemos visto lo que Dios esperaba, y bueno, ahora hay que poner en práctica eso, ¿verdad? Esta semana. Y eso también es para ustedes, queridos amigos de Charla Bíblica. Piensa en a ese inmigrante, ese extranjero, esa persona vulnerable que tienes en tu comunidad, y marca la diferencia en tu vida. A veces estamos esperando que a otros se organicen y que nos hablen colectivamente. No, marca la diferencia tú, y eso entonces va a empezar a cambiar nuestro mundo. Amén. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, Israel, Mayra. Queremos terminar este estudio con una oración, y quisiera pedirte, Israel, si tú puedes tener la oración, por favor. Claro que sí, con gusto, oremos. Señor, gracias porque tú nos amas. Amén. Gracias porque un día nosotros, siendo extranjeros, advenedizos, no teníamos un libertador, un rescatador, y hoy, Señor, nos ofreces la salvación. Amén. Hoy tú eres para nosotros nuestro libertador, y así como el pueblo de Israel un día fue cautivo, le diste la libertad. Sí, Señor. Y le quisiste enseñar que fuera también humano, considerado con su prójimo, con los extranjeros que entrasen en su nación. Igual para nosotros nos das esta misma reflexión, para que nosotros, Señor, también en el tiempo en que vivimos, tenemos esta oportunidad de amar, ser humanos con los extranjeros que están muy cerca de nosotros. Amén. Acompáñanos y bendícenos con tu presencia siempre, en Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, apreciados amigos de Charla Bíblica. Les seguimos animando a que compartan sus comentarios, denos sus preguntas, y sigan continuando con la transmisión. Compartan la señal, inscríbanse en nuestra página para que así mantengamos un contacto cercano y juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Les enviamos un fuerte abrazo y miles de bendiciones.